Saludo a las personas que están aquí en este lugar y también saludo a los que nos acompañan por la fanpage y más adelante por la página de YouTube. Yo quiero que usted incline su cabeza y dediquemos este tiempo a colocar en la presencia de Dios este mensaje para que surta el efecto con el cual se ha preparado. Amén. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por este mensaje, Señor, por las personas que van a llegar a este lugar y por las personas a quienes les va a tocar este mensaje como tocó mi vida y como lo ministró, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú colocando todas las palabras necesarias, Señor, para que esto se ancle en nuestro entendimiento y podamos, Señor, hacer tu voluntad y agradarte a ti, Señor, porque para eso fuimos nosotros creados. Amén y amén. Bueno, hermanos, es un privilegio realmente estar en este lugar y poder compartir con ustedes lo que he venido preparando. Digamos que yo me puse a pensar mientras estaba, creo en estos días, mientras estaba revisando este material, y yo dije, podríamos decir que lo que yo he enseñado podría ser testimonio número 1, testimonio número 2, testimonio número 3, etcétera, en las diferentes veces que he podido compartir con ustedes, porque realmente es algo que Dios me ha mostrado en tiempos muy especiales que he pasado con Él y que han tocado tanto mi vida que yo lo único que deseo es que también toque la suya y que también usted se sienta identificado con este mensaje. Hay cosas que a veces las pasamos por alto y están en este libro maravilloso que resulta ser nuestra arma más poderosa, la que nosotros tenemos para poder escudriñarla. Y como en uno de los devocionales anteriores estábamos hablando que esto es, digamos que es la pesa que hay en el gimnasio, digámoslo así, y a medida que yo vaya utilizando esta pesa, voy ejercitando, si se podría decir, el músculo de la fe. Entonces, realmente hay cosas maravillosas guardadas aquí, hay tesoros maravillosos y hoy quiero compartir con ustedes, vamos con la primera diapositiva, para mirar el título de esta enseñanza. Espero ser precisa y ser contundente para que en el tiempo requerido podamos, digamos que entender y comprender este material, que es, la verdad es muy denso, pero realmente quiero ser práctica con esto. La primera diapositiva está el título y dice, ¿cómo reacciono en tiempos de? Y hay un interrogante. Y lo primero que hay es la soberanía de Dios y la prueba. Hubo un momento en el que yo repetía siempre, incluso era unos versos de una canción que decía que a Dios no se entiende si no se obedece. Y digamos que en parte lo hacía yo diciendo, entiendo su soberanía, pero lo que Dios quiere realmente es ver cuál es mi forma de reaccionar ante ese evento, porque no siempre hay cosas que ocurren que a mí me favorecen de acuerdo a mi propio deseo, ¿sí? Realmente hoy en día encontramos que si no obtengo lo que yo quiero, entonces me vuelvo rebelde o me vuelvo furiosa o furioso si es el caso de un hermano que me esté escuchando, o sencillamente encuentro miles de justificaciones para decir no creo en nada ni me doy el tiempo. Y esto más que todo se basa en los principios y digamos, en los principios no negociables que yo debo tener en este momento en mi vida y anclarlos. Este estudio lo hice basado
en el carácter de 4 hombres que me llamaron mucho la atención. El primero es Daniel. Los otros 3 son los amigos de Daniel. Se conocen más como el nombre que se les dio en el lenguaje caldeo, en el lenguaje babilónico, pero realmente sus nombres son Ananías, Misael y Azarías, antes de cambiarles la identidad completamente. Entonces, de pronto yo quiero compartirles esto y esta es, digamos, la condensación a lo que a mi vida aplicó, a lo que a mi vida tocó los 6 primeros capítulos del libro de Daniel. Yo puedo decirles a ustedes que he leído Daniel, es un libro que me gusta mucho, muchas veces. Tal vez esta es la tercera vez que lo leo detalladamente, pero nunca lo había entendido de la manera que lo leí. Quiero que me acompañen al primer capítulo de Daniel, Daniel 1, verso 4. Daniel 1, verso 4. Bien, y dice así: hombres jóvenes sin mancha y de apariencia hermosa, hábiles en toda sabiduría, dotados de inteligencia y discernimiento, y rápidos para comprender, competentes para estar para estar en presencia del rey y capaces de servir en el palacio del rey. También ordenó a Aspenaz que les enseñara la literatura y el idioma de los caldeos. Entonces démonos cuenta que aquí en esta primera parte, realmente lo que quería Nabucodonosor era hombres jóvenes, muy, muy jóvenes. Y yo ahí tengo, digamos, algo que aplicar a mi vida. ¿Qué tengo que aplicar a mi vida? Es cuestión la forma en la que yo reacciono en tiempos de esa prueba o en tiempos de entender la soberanía de Dios, la forma en que como yo reacciono tiene que ver o es cuestión de la madurez espiritual que yo tenga. No es cuestión de la edad que usted tiene, hermano. No es cuestión de pronto del tiempo que usted lleva en el Evangelio. Porque entonces si yo me pongo a pensar, desde el primer momento en que yo ingresé a una iglesia cristiana, yo tendría que ya tener la madurez de Cristo, porque realmente hay tiempo muy perdido. Hay tiempo en el que nosotros decimos, ¿cómo nos duele no haber hecho tal cosa en este momento o no haber reaccionado de esta forma ante alguna eventualidad que se nos haya presentado? Y realmente me doy cuenta que tenemos que ser de carácter. Tal vez el carácter que tuvo Daniel y sus amigos es algo que si usted lo lee detenidamente en su casa, es algo que a usted lo confronta. Pero hoy en día es poco común encontrar personas que se dejen confrontar. Es más, a veces nos cuesta, y digo nos cuesta porque todavía hay algo que nos hace sentir que ¿por qué tengo que ceder? ¿Por qué tengo que dejar que la otra persona o que otros tengan razón y no lo tenga yo? A veces me creo con las razones suficientes para justificar el actuar mío o ponerme, digamos, en la posición en la que yo debería reaccionar. ¿Cómo reacciona usted cuando se quema? ¿O cómo reacciona usted cuando se golpea? Muchos dicen una grosería de 3, 4, 5 pisos. Y Dios me decía algo. Otros reaccionamos, y fue algo muy chistoso que me dijo, que me hizo sentir él. Otros reaccionamos y decimos, Dios, o algo así que tenga que ver con él, pero lo decimos con furia. ¿Cómo lo decimos? Como echándole la culpa a él,
como diciendo, las cosas no me salen bien, ¿por qué no me salen bien? Como haciendo un reclamo. Entonces es cuestión, esa reacción es cuestión de una madurez espiritual, no es cuestión de años transcurridos. Yo por mucho tiempo yo creí que los demás, digamos, me veían a mí tal vez por algo de inteligencia o por mi actitud de servicio, que era común en mí verlo, pero nunca tomaba nada en serio. Realmente lo serio mío era algo de lo cual ya hoy en día digo, fue un regalo de Dios, fue un don de Dios, pero yo no tomaba en serio a Dios. Y como no tomaba en serio a Dios, jamás pude tener una actitud madura de reaccionar ante una prueba que se me presentó y de la cual de pronto, o muchas de las pruebas que se me presentaron antes, si yo hubiera reaccionado bien, ya hubiera subido de nivel hace mucho rato. Y gracias a Dios por el tiempo, gracias a Dios que estoy viva, gracias a Él que estoy aquí compartiendo con ustedes y que reaccioné y que en este momento soy lo que soy. Pero como les digo yo a ustedes, hay momentos en los que entras y ves el desperdicio que has hecho de vida. Porque la vida, así en las personas más longevas, la vida es muy corta, es demasiado corta. Y si usted se pone a mirar el tiempo que usted reaccionó, son cosas muy tremendas. No tenía escrito esto aquí en lo que les voy a compartir, pero en días pasados yo dije, qué triste que por la forma de haber reaccionado ante una prueba, hoy no podemos llegar a ciertas personas a compartir el Evangelio. Porque para esas personas somos lo que fuimos en ese tiempo cuando reaccionamos. Y es muy duro eso. Mientras que si tú tienes carácter, decides en tu corazón no contaminarte, como lo hizo Daniel, como lo hizo Ananías, Misael y Azarías, puedes estar callado en un tiempo, como lo hicieron ellos, pero puede haber otro momento en lo que te llamen y tu testimonio va a estar intachable. Que eso es lo que realmente nosotros tenemos que buscar. Eso es lo que realmente tenemos que buscar. Pero yo me puse a pensar, a esta persona no le puedo llegar, a esta persona no le puedo comentar, esta persona quisiera ganarla, pero no hay una barrera, y esa barrera se llama antitestimonio. Y lo único que tengo que hacer, y estoy en la tarea de hacerlo, y eso será testimonio parte 4, 5, 6, no sé, en el momento en que decidan aquí que pueda compartir otro mensaje, estoy en la tarea de pedir perdón, de volver nuevamente a como arar ese pedazo de tierra que quedó ahí con maleza, y tengo que llegar a saber sacar la maleza, porque no es fácil, no es nada fácil. Pero bueno, continuando con esto, me doy cuenta que esto se trata de decisión, de carácter firme, no de años. Usted puede tener, si a usted le preguntan, ¿cuánto hace que usted se convirtió? 5, 10, 15, 20, 30, 32 años, como en mi caso. Yo les puedo decir, de esos 32 años, valoro lo que he hecho en 4 años. 3 años tal vez. Muy poquito, es muy mínimo. Pero Daniel, al igual que yo, ahora somos de palabra y nos consideramos inamovibles después de tener anclados dentro de nosotros los principios del conocimiento de Dios. ¿Qué trae tener anclados los principios del conocimiento de Dios? Algo que es una palabra muy poderosa, se llama intimidad. Si usted tiene intimidad con Él, usted tiene anclados los principios del conocimiento de Dios. Si usted no tiene intimidad con Él, usted se vuelve en un activista. Y usted hace cosas y hace cosas y hace cosas y hace cosas. Y en el momento
de tener una prueba o de entender cuál es la soberanía de Dios, usted reacciona de la manera equivocada. Yo quiero que usted me acompañe a Ezequiel capítulo 14. Quiero leer desde el verso 12 en adelante. Tal vez, digamos que el versículo es Ezequiel 14:14, pero quiero leer desde el 12 para que usted entienda lo que está pasando acá, el contexto de esta situación. Y el contexto es el siguiente: Justicia del castigo de Jerusalén es el título que acompaña este mensaje. Hay algo bravo, hay algo serio. Dice el versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortara de ella hombres y bestias, y ahí sí el 14, si estuviera en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían, ¿qué dice ahí? Únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Tremendo. Estos 3 varones, bueno, ahí no habla de Ananías, Misael y Azarías, no sé por qué, pero sí habla de Daniel, habla de Noé. La Biblia dice en Génesis que Noé caminó con Dios. Y de Job dice que nunca pecó. Es tremendo esa parte del carácter de ellos. Job tuvo muchas, es más, él incluso hasta maldijo el día que nació, ¿cierto? Pero dice Dios que en nada de lo que él hizo tuvo pecado. Y fue por el carácter y por la decisión firme y la palabra que él tuvo de mantenerse firme, sin buscar una mezcla, que es lo importante aquí. Aquí ya no podemos hablar mucho de muchas cosas. Tenemos que colocarnos esto, pero sin sonido, que oculte el sonido en muchas cosas. Porque es tanto que se habla más de la mezcla que del carácter y la palabra que nosotros tenemos que tener. Y el buen testimonio y los principios innegociables que debe existir en nuestra vida. Es más fuerte las mezclas que esto. Entonces me doy cuenta que dice, libraría únicamente sus propias vidas. La manera como yo actúo es cuando estoy en la prueba y fuera de ella, es personal e intransferible. Dice que de pronto se manda un castigo, pero los únicos que salvarían su vida por su justicia fueron estos 3 varones. Y más adelante, si usted sigue leyendo el pasaje, ni siquiera sus hijos ni sus hijas. No es que yo trate de vivir con la fe prestada de otro, no puedo vivir con la fe prestada de otro. Tengo que ser yo inamovible. Y démonos cuenta, esta palabra es muy, muy fuerte y es muy tremenda, inamovible. Y usted sabe que el reino de la luz y el reino de las tinieblas, lo que lo divide es algo tan, pero tan sutil que usted puede hacer así y ya no se dio cuenta y quedó en el otro lado. Pero usted sí es inamovible y sigue por ese camino. En algún momento yo enseñé acá que eran 2 caminos paralelos. Y si infinitamente usted sigue caminando, jamás el reino de la luz puede tocar el reino de las tinieblas. Nunca va a tocar porque es paralelo. Este da para vida eterna, este da para condenación eterna. No hay mediandades. No hay mediandades. Nos dieron
sí los tengo. Hace 15 días nos dieron y nos dieron este. ¿Cuál es usted? ¿O es este o es este? No nos dieron uno como el yin y el yang, blanco y negro no los dieron. ¿Cierto? Entonces, ¿es usted este o es usted este? Defínase. Daniel se definió. Ananías, Misael y Azarías se definieron. Y fue algo muy tremendo. ¿Qué puedo decirles yo? Hay algunos que sacan doctrinas completas sobre el ayuno de Daniel, por ejemplo. Dicen que los malos hábitos se dejan con el ayuno de Daniel. Y nombran 21 días. Y dicen que el ayuno de Daniel son legumbres, verduras. Yo no lo veo así. Realmente, ¿qué veo yo? Que él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué dice Levíticos? Todos los días. ¿Qué dice Levíticos? Acompáñenme a Levíticos capítulo 11, versículos 44 y 45. Y esto que ustedes van a leer ahí es sola ley. Solo ley. El libro de Levíticos es el libro donde se encuentra la parte, digamos, la normativa del pueblo de Israel. Pero quiero que usted se detenga en estos dos versículos de lo siguiente. Y dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Eso subráyelo en su Biblia. Y seréis santo porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y el versículo 46 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. ¿Y qué dice después? Seréis pues santos porque yo soy santo. En los dos versículos habla de santidad. Lo demás es ley. Si quiere, no lo mire. Pero créame que usted tiene que ser santo. Usted ya no es pecador. En usted tiene que obrar lo que pasó en la cruz del Calvario para que usted sea considerado santo. ¿Por qué? Porque Jehová es santo, dice aquí. Dice, y seréis santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Por el sacrificio que hubo en la cruz del Calvario. ¿Sabe una cosa? Me puse a pensar en estos momentos y todo viene en la cabeza. Hay algo que tampoco lo tengo escrito acá, pero se lo quiero compartir. La corona de espinas, y me puse a pensar, no estoy segura si hace 15 días o hace 8 días el domingo enseñaron esto, y yo me puse a pensar sobre la corona de espinas. Y dije, la corona de espinas estaba acá sobre la frente de Cristo, ¿cierto? ¿Qué pasaba en las viñas anteriormente, en el pueblo de Israel? Colocaban espinas para proteger la viña. La corona de espinas fue colocada sobre la frente de Cristo y Él dijo, porque de ahora en adelante, cuando tú aceptes ese sacrificio, protegerás tu mente y tus pensamientos. ¿Y saben qué significa Gólgota? Viene del griego y significa cabeza. Todo comienza con la cabeza. Todo comienza con los pensamientos que usted tenga. Todo comienza con lo que usted esté estudiando, esté escudriñando. Todo comienza con eso. Entonces, realmente, vamos a la segunda diapositiva. Hay algo que Daniel lo supo desde el principio. Ananías, Misael y Azarías lo supieron desde el principio. Y usted y yo tenemos que saberlos desde el principio. Estamos en un mundo, sí, no somos de este mundo, eso es muy claro, pero mientras estamos de paso, tendremos que dar un buen testimonio, no un antitestimonio. Y tenemos que mantenernos firmes en nuestros principios. Que es por aquí, dice el mundo. Yo digo, no, es por aquí.
Que es por acá, dice el mundo, no, es por aquí. Y esto le da la carta de navegación a usted y a mí también. Saber adaptarme. No, es que como yo no soy del mundo, entonces me voy a meter en una burbuja y me voy a esconder de la sociedad, me voy a volver ermitaño. No voy a consumir nada. Los menonitas me ganan, les cuento. Pero yo no estoy para estar metida dentro de una burbuja. Yo estoy sencillamente para hablar lo que Dios me dice que hable, para mostrar lo que Dios dice que muestre, para confrontar a una humanidad que cada día va más en descenso. ¿Y sabe qué es lo peor? Que mientras va en descenso, tiene sed. Es una humanidad sedienta. Y hay muchos que le están ofreciendo el Red Bull para que les pongan alas, como dice la propaganda. Y yo teniendo la fuente de agua viva dentro de mí y no soy capaz de salir de mi burbuja a ofrecerles de la fuente de agua viva para que tomen. Yo tengo que adaptarme porque tengo que tener esta herramienta para compartirla. Tengo que tener esta herramienta para vivirla primero en mí y ser un testimonio abierto y poder decir, pasé la prueba, la pasé bien. Y aquí, mantener el respeto. Hoy en día usted sabe que ya ni siquiera a un uniforme se respeta. ¿Cuántas muertes hemos visto? ¿Cuántas masacres hemos visto? Ya no se respeta absolutamente nada. Pero hay que entender cuándo uno tiene que bajar la cabeza y cuándo tiene que respetar. Buscar hallar gracia. Estar bien con todos es lo mejor que nos puede pasar. Ser leal a mis principios, no negociarlos. Confiar en que Dios está en control. Bien, yo quiero comentarles a ustedes, vamos a la tercera diapositiva, y siguiendo con mi lectura, me encontré con algo que realmente me llamó la atención, y no les voy a hablar ahorita ni de mensajes de tiempos finales ni nada de esto, pero el capítulo 2 me enseñó algo, y es que Daniel en ese momento no habló a la ligera. Él no habló a la ligera. Muchos de nosotros, solamente por el hecho de tener este micrófono acá, y lo digo aquí, lo digo también por mí, claro está, primero por mí. Por tener este micrófono, yo puedo decir muchas cosas a la ligera. Puedo decir, para que usted me entienda, está de noche porque salió la luna. Eso es comentarios a la ligera. Pero no hay algo de fondo. No hay el hecho de decir, hablar sabia y prudentemente. ¿Qué pasó cuando Daniel llegó? Daniel le pidió tiempo. Habló con Arioc y le pidió tiempo para que el espíritu de la profecía en ese tiempo, porque estábamos hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Dios le revelara realmente lo que pasaba con el sueño de Nabucodonosor. Pero él pidió tiempo, fue prudente, no habló a la ligera. Y eso es lo que de pronto más me impacta de esa parte, que es lo que nosotros no hacemos. Y enseñó, ahí como lo escribí yo en la diapositiva, enseñó como enseñó Jesús a sus discípulos, escrito está. Daniel, en ese tiempo no había este libro tan bonito que nosotros tenemos acá, empastado, algunos con tela tipo piel y todo lo demás, no, eran rollos. Pero él estudiaba, Daniel estudiaba los rollos. Y él realmente escudriñaba y él conocía y él podía hablar porque él conocía, él tenía intimidad con Dios. No lo hizo a la ligera. Daniel se basa en el modo judío,
que enseñó Jesús a sus discípulos, escrito está, y de acuerdo a esto hay que retomar lo que dice la siguiente diapositiva. Quiero que usted entienda algo. Aquí no se trata de tener miedo. En alguna vez di un mensaje donde ese mensaje hablaba que el rapto es más que un anhelo, es una preparación. Y es una preparación que usted tiene que tener cuando usted toma a Dios en serio. Entonces, no hay temor para vivir ni el hoy ni el mañana. Aquí se nos ha enseñado, a todos se nos ha enseñado, que si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, si nosotros sabemos realmente qué fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario y tenemos eso apropiado para nosotros mismos, para vivirlos, no nos interesa que hoy mismo sea el rapto, no nos interesa que en unas horas ya no estemos, porque estamos preparados. Tenemos la maleta lista. No es como si a usted lo invitan y le dicen, aliste la maleta, nos vamos de paseo. Y usted resulta que lleva ropa de tierra fría y resulta que el paseo era para tierra caliente. No le va a pasar eso. Porque usted va a tener la maleta lista con lo que tiene que tener. Porque usted se ha venido preparando y ha tenido un carácter inamovible. Inamovible. Ha tenido que decir sí o decir no, pero no decir tal vez. O no decir de pronto. Decir sí, decir no. Pero cuando usted dice sí y cuando dice no, cuando Dios le diga que hable, porque usted no va a hablar con ligereza. Usted va a hablar lo que Dios le muestra que usted hable. Para eso es lo segundo, así dice Jehová. Y debemos conocer las Escrituras. Vuelvo y digo, esta es la mejor carta de navegación que nosotros tenemos. Y cuando la pasamos con tiempo en intimidad con Dios, es lo mejor, es el tiempo más reconfortante que podemos tener. Es el tiempo más delicioso que usted puede pasar con el Espíritu Santo. Ya usted lo tiene. Daniel en ese tiempo sí vivía en comunión con Dios, sí Dios le revelaba cosas, pero hoy usted tiene el sacrificio de la cruz, que nunca más se va a volver a dar, que no es necesario que se vuelva a dar, porque ya se dio todo, se dio completo. Y usted lo tiene, y usted tiene absolutamente todo. Tiene incluso más conocimiento que el conocimiento que tenía Daniel en ese tiempo. Pero usted tiene que ponerlo presente y caminar de acuerdo a eso, en una paralela. Porque si usted se inclina por esa inclinación, puede llegar fácilmente al otro lado. Daniel jamás dejó de tener presente su formato de oración al Creador. Alababa y daba gracias. En ese tiempo, Daniel tenía entre 16 y 17 años. Recordemos que Nabucodonosor solamente quiso hombres muy jóvenes, hermosos, con conocimiento y que fueran instruidos en la cultura de ellos, ¿cierto? Realmente, muy seguramente fue de 11 años tal vez, de 11 a 13 años llegó a ser parte de esa cautividad. Entonces, yo quiero decirle algo, este tiempo muy duro en el que nosotros estamos viviendo, la pandemia, la inseguridad, la agresividad, todo lo que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, pero quiero decirle algo, todo esto está aconteciendo porque la agenda de parte de Dios está activa. Y todo se tiene que cumplir. Todo se tiene que cumplir aquí. Tal vez el futuro de Daniel para nosotros es el pasado porque ya ocurrió. ¿Cierto? Pero realmente todo tiene un fin en este libro. Todo tiene un fin. Y usted debe saber que la agenda de Dios está activa. Esa no se desconfigura.
no necesita actualizarse, no está obsoleta. La agenda de Dios está perfecta y está caminando sobre ese tiempo, está activa. Dios no envía la enfermedad, quiero que usted lo sepa. Dios no la envía, no la envía. Pero todo esto está claro que es parte de una plataforma para el ingreso de un nuevo orden mundial que da inicio al tiempo de dolores. Por eso usted tiene que estar preparado. Esto tiene que ser usted. Esto es usted. Exactamente, justificado. No por usted, porque por usted no puede hacer nada. Por el sacrificio único de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Listo? Pero hay algo triste, y es muy triste. Lamentablemente en este tiempo la iglesia se está comportando como una iglesia emergente. Nos vamos según las olas de los tiempos. Sí, las olas de los tiempos. Hay personas que por no conocer esta carta de navegación, navegan, ay sí, para donde me digan, tan bonito, navegan completamente sin rumbo. No tienen ni siquiera un plan. En días pasados salió una noticia donde tomaron 2 niños, uno de 13 y otro de 14 años, y frustraron un ataque masivo en una escuela en Estados Unidos. 13 y 14 años. A los niños no les encontraron armas en los bolsos, pero ¿saben qué les encontraron? Un mapa perfecto. Y cuando fueron a hacer allanamiento en la casa de ellos, ahí se encontraron armas, bombas caseras, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían una carta de navegación primero. Se tomaron el tiempo de hacer una carta de navegación. El reino de las tinieblas también tiene carta de navegación. Pero usted tiene esta carta de navegación que pisotea la carta de navegación del reino de las tinieblas. ¿Sí? Eso quiero que a usted le quede claro. Tal vez la religión nos ha enseñado a eso, las mezclas. Hoy en día dice, es un término muy curioso. Una vez me compré unos zapatos en una tienda en el centro y entré y la señora muy amable y tenía música cristiana y nos atendió muy bien. Y yo le dije, ¿usted es cristiana? Y me dijo, sí, cristiana católica. Y yo le dije, qué bien, o sea que es una cristiana universal, muy bien. Y ya, y seguí hablando y tal, pero entonces ya uno se da cuenta, entra usted a un negocio, ponen música cristiana y cuando de pronto, ¡plin!, se pasan a algo que se llama como idolatría o algo, en la Biblia dice claramente que lo que les voy a decir, no tengo que invalidar el servicio de esto. Dicen claramente que hay que darle honra al que toca darle honra, ¿cierto? Y nosotros ¿a quién le damos honra? Al Señor de señores, al Rey de reyes y al Señor de señores. Pero entonces ponen música cristiana y ponen el día de los negocios enfrente, pero también se lo ponen a otro al que no toca darle honra. Y uno queda así como, ¡ay! Yo pensé que era cristiano porque es que mire, tiene la música cristiana puesta. Es que habló de Dios. Quiero decirle algo. Imagínense que hay un término muy conocido ahorita que es el crislam. Y es la fusión entre el cristianismo y el islam. Son dos, ¿cómo se llama eso? Religiones, sí, digamos, que se profesan diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas es que si usted está mirando a la derecha, ellos están mirando a la izquierda y etcétera. Entonces, diametralmente opuesto. Que no, es que es lo mismo, Dios y Alá es lo mismo. No son los mismos, mezclas. Hay que conocer esta carta de navegación.
hay que escudriñar esto y lo voy a hacer yo con mi inteligencia humana, no me sirve de nada. Lo hago con el entendimiento y la mente de Cristo que está dentro de mí. De lo contrario, no sirve para nada, no sirve para nada. Hay algo que me confronta y es escuchar de muchos que atraviesan una prueba, creer que el protagonista o el que es enviado para probarme es malo. Pues eso fue lo que desde el principio se nos ha enseñado y realmente en este texto lo enseñaron de Nabucodonosor. Nabucodonosor fue malo. ¿Por qué? Porque fue el que terminó sirviendo para que se probara el pueblo de Israel. Pero yo me encontré, quiero que me acompañen, Jeremías 27, versículo 6. Dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Dios mismo llama a Nabucodonosor mi siervo. Se ganó ese título. Sí, tuvo errores, pero al final reconoció quién era el Dios de los cielos. Él tenía un panteón gigante de todas las colecciones habidas y por haber. Yo tengo en la casa, a mí me gustan los relojes, yo tengo en la casa cualquier cantidad de relojes. Si usted va a ver, ninguno sirve. Solamente este que tengo acá puesto, ninguno sirve. Así le pasaba a Nabucodonosor, cualquier cantidad de dioses y ninguno sirvió. Ninguno sirve. Pero al que tenía que darle realmente el nombre que era, al principio le dio solamente los atributos. Ay, ese es el Dios de Daniel, ese es el Dios de Israel, yo me lo gané en una conquista. Entonces le daba unos atributos, pero cuando lo llevó a la locura, ahí sí, para recobrar esa razón, tuvo que darle el lugar que le correspondía, el Dios del cielo y el nombre perfecto que era, y reconocer que era Dios. Y por eso se ganó ese título. Algo más en lo que me he confrontado con este libro es el saber que Daniel no se autoimpuso, jamás. Él no dijo, este es mi sitio y aquí me quedo. Nunca. Y a veces nosotros, vuelvo y digo, primero me comparo yo, por tener este micrófono, aquí me quedo y de aquí nadie me saca. Y no es así. El puesto me lo da Dios. El puesto me lo da Él. El llamamiento es irrevocable, hermano. Usted lo sabía, póngase feliz. Su llamamiento es irrevocable. Nadie se lo va a quitar. Si usted sigue escudriñando esto, por más de que usted esté sentado así como está, usted tiene un campo de acción grandísimo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y usted tiene que saber que usted está aquí con un propósito, pero siempre y cuando usted sea inamovible. Entienda eso, inamovible. Usted no se puede mover del reino donde Dios lo ha plantado. Pero si usted se mueve, ya perdió. Ahora, quiero decirle algo. El Señor nos está poniendo a prueba. En este tiempo es difícil, pero quiero que sepa algo, y lo hablaba en la casa, y lo hablaba en tiempo de oración. Le decía a Lucy, estos tiempos son difíciles, pero ni un solo cabello de nosotros se quemará. Ni nosotros así estemos pasando, porque dicen, los noticieros dicen que va a haber una grande hambruna y que yo no sé qué más va a pasar, ¿cierto? Y que esto ha dejado la economía muy golpeada y todo. Nosotros no nos vamos a empantanar. ¿Qué pasará? No sé, hermano, pero yo estoy creyéndole al que le tengo que creer, creyéndole a Él y descansando en Él. Y quiero que le diga una cosa, me ha ido muy bien. Muy bien. Estoy en el mejor trabajo que tengo y es buscarlo a Él. Amén.
es una pasión. Hay una frase, ya que digo pasión, que realmente me gustó y yo la copié e incluso hasta la compartí en el estado. Y dice, cuando el deber se une con la pasión, la gracia está en ti. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Él tenía que venir a cumplir un propósito, era un deber. Pero él también dijo, Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pasa de mí esta copa. Él sabía que era el deber, pero él no pudo, él era inamovible. ¿Qué lo movió a cumplir con ese sacrificio? La pasión. ¿Y en qué se convirtió él? En la gracia que hoy nos sostiene. Esa es la gracia. Cuando el deber se une con la pasión, la gracia está en ti. ¿Quién está en nosotros? Cristo. Cristo es la gracia, realmente, porque se unió a eso. Entonces ya no tengo trabajo, tengo pasión. Amén. Exactamente. Quiero que me acompañe a leer Daniel 3, del 17 al 18. Esto sí me gustó muchísimo. Si está conmigo, acompáñeme. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de la pandemia, de la hambruna, de todo lo que venga. Y de tu mano, Organización Mundial de la Salud y el que se pare, oh Rey, nos librará. Amén. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fue algo tremendo. Fue algo tremendo porque ellos la tenían clara. Ananías, Misael y Azarías la tenían clara. Y se encararon y dijeron, y si no es así, si el Dios al que servimos no nos libra, olvídese que nosotros nos vamos a hincar ante su estatua. No vendemos nuestros principios, son innegociables. Una morada gloriosa nos espera, que ya la estamos viviendo, sí, porque es que desde arriba se ve mejor abajo. Si usted se queda abajo, se queda empantanado. Si usted está arriba, ve todo, divisa todo mejor. Desde lo espiritual se divisa mejor lo físico. Y usted tiene que llegar a ese punto. Entonces, realmente no aceptamos mezclas. Es algo de verdad que personalmente a mí me confronta en mi vida, en mi área personal. Y es poder ver en un ring de boxeo, imagínense un ring de boxeo, hay dos boxeadores, ¿cierto? En una esquina se llama coraje, fe, fidelidad. Coraje, fe, fidelidad. Y en la otra esquina está consuelo continuo. Ay, pobre de mí, pero es que mire cómo subió la carne. Sí, consuelo continuo, paz personal. ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Es una pelea continua que se vive hoy. Si la agenda mundial es totalmente diferente a la agenda de Dios, nunca podré agradar a Dios si estoy pensando en mi bien personal. Nunca lo podré agradar. Si yo estoy pensando en mi bien personal, yo nunca lo voy a agradar, jamás. ¿No ve que yo ya me morí? Yo ya estoy muerta, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿en qué bien personal voy a pensar? Perdón. Entonces, aquí dice, no podemos acceder a algo que está en contra de la voluntad de Dios. Quiero que usted sepa algo, en Eclesiastés 12, el versículo 13 y 14, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquellos que hicieron que estos 3 hombres se fueron al horno de fuego, estaban pensando en que tenían que agradar al rey, tenían que tal vez tocarle su vanidad, qué sé yo, no sé. Estaban haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero como Dios es fiel, después de que ellos salieron, porque ¿cómo así? Nabucodonosor dijo, ¿cómo así? ¿No eran 3? Yo veo 4. Después de que ellos salieron, los metieron a ellos y ahí sí mandaron, ahí sí se quemaron, se consumieron completamente. Quiero que vea la diapositiva número 5 y es tremenda. Dice, en este tiempo en el que vivimos, en el siglo XXI, la humanidad no está dispuesta a ser confrontada, pero la humanidad sufre de una angustia incontrolable por decepcionar a otros, porque pierden beneficios. ¿No creen en eso? En este tiempo, la fe está al margen, por allá, y la humanidad se explaya en mantener vivo un círculo social. La pregunta es, ¿eres un defensor de la fe? Y la otra pregunta, si no hubiera infierno, ¿igual te amaría Dios? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué le sigue a Él? ¿Por su bien personal? ¿O por lo que realmente Él es? Es algo que nos confronta. ¿A usted le duele más desagradar a alguien? ¿A usted le duele más, sí, desagradarlo realmente, no complacerlo? ¿Y qué pasa con él? En días pasados escuché a alguien decir, es que lo intangible, vender algo intangible no es fácil, pero fue la escuela que hoy me posicionó para vender algo tangible. Yo lo dije de otra manera, en lo espiritual se ve mejor lo físico. Si yo estoy sentada en lugares celestiales, puedo vencer más rápido en el campo de batalla. Mientras si yo estoy allá, me queda difícil cubrir todos los frentes. ¿Sí? Arriba se ve mejor. Entonces, quiero mirar algo. Aquí esto me muestra que Dios rompe paradigmas. Un no creyente, una persona no creyente puede recibir un sueño, puede recibir incluso una revelación de parte de Dios. Nabucodonosor lo hizo. Pero ¿qué sucede? Ellos vendrán a buscarlo a usted y a mí para que le ayudemos a interpretar, como hizo Nabucodonosor. Y ahí tienen que estar los hombres y mujeres inamovibles, que tengan buen testimonio, que tengan intimidad con Dios, que tengan comunión con Él para poderlos ayudar. Ese es realmente nuestro beneficio, placer, etcétera. Ahora, ¿qué pasó cuando fue lo de la locura de Nabucodonosor? Que él se separó de la voluntad de Dios, él se apartó de la voluntad de Dios. Pero cuando él lo restauró, realmente él le dio el lugar que le correspondía a Dios. ¿Cuántos de afuera no pueden ser restaurados? ¿Cuántos que están confundidos hoy en mezclas y andan sin rumbo fijo pueden llegar a ser restaurados y caminar en forma recta? Muchos. La mies es mucha, los obreros pocos. Hay algo que realmente viene a mí y está, sigamos con la diapositiva 6, por favor. Y es un título muy fuerte el de la diapositiva 6.
demasiado tarde para apelar. Cuando usted pierde un beneficio, es muy triste. Ya se perdió, ya no puedo hacer nada. ¿Ya para qué? Hay alguien que decía, a mí regáleme rosas cuando esté viva, ya cuando esté muerta, ¿para qué? Demasiado tarde para apelar. ¿Qué pasó con Belsasar? Volvamos nuevamente como a encasillarnos. Nabucodonosor, 13 años después de la muerte, mejor dicho, la muerte de Nabucodonosor, sigue alguien que no era hijo de Nabucodonosor, sino era pues como de la misma, ¿cómo se llama? Linaje, bueno, en fin, Nabonido. Él se dedica a la parte militar, deja a su hijo mayor, que es Belsasar. Su hijo mayor, como todos los hijos, que no tienen una tradición. Hoy en día, por ejemplo, nosotros entramos a aquí esta panadería chévere, Veracruz, y uno ve, en la imagen, ve el señor que era como el fundador, ¿cierto? Y ha continuado, y es muy bueno eso. Pero en algunas otras partes uno ve que el patriarca, por así decirlo, sucede el otro y el otro como que no le da muy bien a la empresa y el hijo se acaba de parrandear todo y entonces entran en quiebra. Algo así pasó acá. Belsasar nunca se enteró de lo que pasó con Nabucodonosor, que se enloqueció y sin embargo lo llamaba padre. Y decía Nabucodonosor, tu padre, decían ahí, pero no por sangre, sino por el patriarca. Pero él nunca se enteró de lo que había pasado con Nabucodonosor, que reconoció realmente quién era Dios. A él no le importó eso. ¿Qué sucede con él? Pierde ese beneficio. Y ya no había nada que hacer. Celebró que el Dios de Israel no era nada, que el Dios de Israel no cumplía, porque estaban caminando sobre el año 70 y no habían vuelto de la cautividad, no habían vuelto de la cautividad, y entonces no servía, no. ¿Y qué pasa? Manda a traer los objetos religiosos, los objetos del templo para celebrar eso. Y lo que más me impacta es que aquí llega y dice, tráigame a alguien escuchó y alguien por allá dijo, hay un Daniel que hace eso lo hacía con su padre Nabucodonosor, tráigamelo, yo le voy a dar, será el tercer hombre en el reino, mucho poder, lo vestiré, mucho poder, pero llega Daniel y se comporta como se tiene que comportar y dice, guárdate tus nombramientos, guárdate tus presentes que sean para los tuyos, pero yo diré lo que Dios me ha mostrado. Y todo lo que pasó con una celebración, ¿en qué terminó? En la muerte de Belsasar. Demasiado tarde para apelar. Usted dirá, eso es en el pasado, nosotros ya no vivimos en esto. Quiero que le diga una cosa, 600 años después, quiero que me acompañe a Hebreos 10, 26, 27. La carta a los hebreos está, como su nombre lo indica, no fue para los de afuera, fue para el pueblo de él. Fue para personas que en una condición tenían cierto conocimiento de Dios. Pero mire lo que pasó acá. Creo que fue Pablo el que lo escribió, bueno, no importa quién lo haya escrito, pero es algo que realmente a mí me toca esa lectura. Porque déjeme decirle que yo hace 32 años conozco al Señor, pero a veces andaba así. Y esto me confrontó. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay otro sacrificio como este. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ahí les dice Pablo, el que viola la ley de Moisés, le está recordando a ellos, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irrepensiblemente. Pero lo que me tocó está en el siguiente versículo.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y hay una pregunta, porque es que no hay, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Hermano, tome a Dios en serio. Y si usted toma a Dios en serio, esto no se repite nunca. La misma palabra dice que la salvación no se pierde. Obvio que no se pierde porque es que usted ya está muerto. El que vive en usted no va a pecar voluntariamente. El que vive en usted no peca voluntariamente. Y no hay formas de que haya una segunda apelación para un juicio. No las hay. Entonces viva. Que viva dentro de usted el que tiene que vivir, no usted. Las honras fúnebres ya de usted fueron dadas. Pero usted está viviendo de acuerdo a lo que Cristo es en usted. Tiene que tener eso claro. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vamos con la siguiente diapositiva. Testimonio. Los principios no se canjean. Testimonio, no antitestimonio. Hay una parte en la Biblia que no sé dónde está escrita, pero bueno, en fin, dice, y me seréis testigos. Cuando habla de, y me seréis testigos, y usted ya conoce el resto, en general, en toda parte, ¿cierto? A ellos comenzó diciéndoles desde su casa hasta lo último de la tierra. A nosotros también, en nuestra casa, hasta lo último de la tierra. Y para ser testigos, ¿qué se necesita? Tener un buen testimonio. ¿De quién? De Él en mí. De Él en mí. Ese es el testimonio. ¿Acaso soy yo? Si soy yo, mire en qué me convierto. Yo no soy buena persona. Yo no tengo mérito. Yo soy Él en mí. Yo soy Él en mí. Y ese es el testimonio que tengo que dar. Eso es lo que tengo que hacer. Mis principios no se canjean. Y uno de los principios que usted y yo tenemos que tener claros es que ya no vivimos, estamos muertos para el pecado. No pecamos voluntariamente. No nos damos una canita al aire, canitas las que vengan, pero al aire no. ¿Sí? Entonces, realmente no hay excusa. Eso fue lo que le pasó a Daniel. A Daniel le pasó eso. Tenía un buen testimonio. Lo llamaron. Guárdate tus nombramientos, guárdate tus presentes, que sean para los tuyos, para los que están contigo en el reino de las tinieblas. Para mí no. Yo daré testimonio del que vive en mí. Y así es lo que tenemos que hacer. Entonces, realmente, cuando yo tengo ese testimonio, otros escuchan de mí. ¿Quién sucedió a Belsasar? Darío. Ni siquiera era babilonio, era medo-persa. Y Darío escuchó y él quería a Daniel en su equipo de mando. Y su equipo de mando, lo peor de todo, es que no tenía dónde encontrarle una mancha. La única mancha que le encontró fue esta. Que la única mancha que encuentren en su vestido sea esta. Esa sea la única mancha. ¿Y qué pasó? Se apoyaron en que Darío no era de los inamovibles. Y entonces le hicieron una trampa, pero Darío sufrió.
Pero Darío le dice, el rey al que tú sirves, el Dios al que tú sirves, te guarde. Y él lo guardó. Y así pasó Daniel. Y usted no encuentra en la Biblia, ni encontrará en la Biblia que a Daniel le fue mal. Hubo periodos de silencio donde no lo tuvieron en cuenta, donde su nombramiento lo echaron a pique. Usted puede encontrar hoy en día que haya otro que así le diga, mi hermano, Dios le bendiga. Está queriendo de pronto acabar con un llamado, pero no se afane. Usted ya no está vivo, usted está muerto. Y el que vive en usted le dice que su llamamiento es irrevocable. Así es que no importa, no interesa lo que los demás le vengan a decir. Ay, yo no vuelvo a la iglesia porque es que a mí no me saluda la pastora como me tiene que saludar. Olvídese de eso. Almáticamente yo ya no sirvo para nada. Ya no sirvo para nada almáticamente. Yo estoy muerta. El que vive en mí es el que me sostiene. La gracia vive en mí. Y eso es lo que tengo hoy para compartirles. Eso es lo que realmente importa. Yo quiero que cierre sus ojos en este momento y piense en el momento en el que realmente usted le ha sido fiel a Dios y le ha dicho una vez más, Señor, yo te tomo en serio, te tomo en serio. Y hoy crucifico mi carne, está muerta, ya fue crucificada. Hoy doy testimonio del que vive en mí. Hoy no me interesa andar en este mundo, porque no voy a estar metida en una cápsula. Hoy voy a hacer todo lo que tú me digas, Señor. Todo lo que tú me muestres, Señor, yo lo revelaré para que otros que están afuera cambien y en vez de ser lo que eran antes, se conviertan en lo que tú quieres que sean, para que la imagen tuya, que en algunos está borrada, como alguien me lo enseñó, hoy vuelva a ser dibujada y ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Hoy, Señor, te damos gracias, Dios, porque ante la prueba, ante momentos de dificultad, Señor, ante momentos de la soberanía tuya, Señor, hoy puedo saber que reacciono de acuerdo a como tú quieres que reaccione, porque ya estás tú en mí y el que reacciona eres tú en mí. Ya no voy a pecar voluntariamente porque ya estoy muerta, y eso tengo que tenerlo muy claro. No es tiempo para inclinarnos, para hacer sacrificios, porque tú ya lo hiciste, Señor. No es tiempo, Señor, para que yo me latigue y para que diga voy a redoblar la oración. Me voy a mantener en una vida de intimidad contigo, y comprométase allí, hermano, allá donde usted está, de donde me está viendo, de donde usted me está escuchando aquí en este lugar. Comprométase a tener intimidad con Dios. La intimidad con Él es lo único que garantiza que usted sea del cuerpo de Cristo. No es más. Y usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque usted no es una buena persona. Usted fue adquirido y comprado a precio de sangre, que es el mejor costo que pudieron pagar por usted y el mejor rescate que tuvieron. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Hoy te bendecimos, Señor. Hoy te alabamos, Señor, y lo seguiremos haciendo, Señor, porque esto es un momento de preparación, Señor. Hasta que tú digas, Señor, lo haré. Hasta que tú digas, yo seguiré militando en tu ejército, Señor. Y te doy gracias, Señor. Bendecimos a los que nos escuchan. Bendecimos a las personas allá en su casa, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que traigas una
remoción completa, Señor, porque tú eres el que convence, Señor, a toda la humanidad. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.